seguimos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Le pedimos a todos a que busquen Éxodo capítulo 20. Cada vez que volvamos a un nuevo sermón, vamos a volver a leer Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, que nos hemos propuesto también la meta de aprendernos este pasaje de la Escritura de memoria y enseñárselo así también a nuestros hijos. Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. Antes de leerlo, vamos a tener un momento de oración, ya cuando todos tengamos el texto. Oremos. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Queremos acercarnos a ti, no por nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, el Cordero que limpia el pecado del mundo. Ese Cordero al cual todo aquel que se acerca queda limpio para siempre. En los méritos de Él venimos a rogarte que le hables hoy a tu pueblo, que nos instruyas, que nos reprendas, que tú, Señor, ayudes nuestro peregrinaje para que nosotros podamos ser mejores para ti. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La semana pasada nosotros terminamos el sermón introductorio de estos 10 mandamientos. Y ahí nosotros vimos la vigencia de estos mandamientos para los creyentes de todos los tiempos. Pero nosotros terminamos ese sermón recordando las palabras del Salmo 19, versículo 8, y también de Primera de Juan 5:3, donde se nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y que esos mandamientos no son gravosos, como dice Juan. O sea, esos mandamientos no son molestos, no son fastidiosos. Y quisiera comenzar este sermón subrayando esa idea, más pensando en nuestros muchachos. Porque como podemos ver, la primera palabra que encontramos en nuestro texto, el primer mandamiento que vamos a tratar hoy, comienza con la palabra no. No. Y 8 de los 10 mandamientos comienzan con la misma palabra, no. No tengas imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano, no hurtes, no adulteres, no hables mal contra tu prójimo. Lo cual hace que muchas personas en su interior se predispongan con este texto, ya que no les gusta que le digan no tantas veces. Por lo general, todos nosotros somos así. A los seres humanos no nos gustan las reglas, no nos gusta que nos prohíban cosas, no nos gusta que nos digan no.
Y cuando uno se encuentra con un pasaje de la Biblia donde hay 10 reglas y 8 de ellas comienzan con no, uno como que se predispone un poco. Uno como que puede llegar a crearse en su mente una idea o una imagen distorsionada de Dios. Y sobre todo nuestros muchachos. La imagen de un Dios todopoderoso, pero también de un Dios arbitrario, autoritario, que se ha propuesto hacer nuestras vidas aburridas y miserables. Esa es la imagen que muchas veces hay en mucha gente. Un Dios un poco cruel, un poco estricto, que detesta ver a sus criaturas felices, un matafiestas. Y que tan pronto te ve deleitándote en algo y disfrutando de algo, te dice no. Sin embargo, yo quiero demostrarles hoy que no hay nada más alejado de esa realidad. Esta ley moral o estos 10 mandamientos son un carácter, un reflejo del carácter de Dios. Sí, un Dios que es santo, un Dios que es justo, pero también de Dios que es bueno. Cuando yo terminé el sermón pasado, un hermano se me acercó y me dijo, hermano, ¿tú sabes la grandeza de los 10 mandamientos? Que nos libra de ser miserables para siempre. Por eso Pablo en Romanos 7:12 dice, de la manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, pero Pablo sigue diciendo justo y bueno. Por eso, porque Dios, quien dio esta ley, también es santo, justo y bueno. De manera que lo que Dios procura aquí al ordenarnos estas cosas y al prohibirnos otras es nuestro bien, mis hermanos. Es nuestro bien. Y yo les voy a citar algunos textos para que ustedes vean que ese es el propósito de Dios. Que el propósito de Dios al darnos esas 10 leyes, que 8 de ellas nos prohíben cosas, no es porque Él quiera guardarnos la fiesta, sino porque Él quiere nuestro bien. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, en el contexto de los 10 mandamientos. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Este es Dios. Mire lo que Dios dice. ¿Quién diera que ellos guardasen mis mandamientos? Y el propósito los da en el mismo texto. No lo busquen si quieren, pero anótenlo para que lo lean en la casa. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios dice, si ellos se entusiasmaran en guardar mi ley, yo estoy seguro que les va a ir bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. Vida a plenitud. Estos largos días en la tierra no solo es la cantidad de tiempo sobre la tierra, no solo es dimensión de días, sino también beneficio de días, sino también disfrutar la vida de verdad. Dios está diciendo, ¿tú quieres disfrutar la vida? Empeñate en obedecerme para que tú veas cómo te va a ir bien. Jeremías 32:39, en el contexto del nuevo pacto, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Hermanos, Dios se deleita en hacerle bien a su pueblo. Él sabe que fuera de su voluntad solo encontramos desgracia y miseria. Y por eso Él nos revela su voluntad y nos traza el camino por el que debemos andar para que nos vaya bien. El camino de Dios es un camino de bondad, un camino de justicia y un camino de bien. Por eso el salmista dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El fruto de guardar los mandamientos de Dios y hacer su voluntad es el resultado de andar en ese camino. No es una vida triste y aburrida, muchachos. No es una vida triste, visitas. Es una vida feliz. El obedecer los mandamientos de Dios produce alegría y libra de grandes consecuencias. Y el Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y para que no haya duda de que la voluntad es a cumplir los mandamientos, añade, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso,
Cuando veamos en este texto que Dios nos dice no, no veamos en esa negativa la voluntad de un Dios caprichoso, sino todo el contrario, la voluntad de un Padre amoroso que quiere que nos vaya bien y sea determinado en hacernos bien. Es una ley buena. Es como cuando usted le dice a su niño de 5 años, no cojas la tijera encima de la cama. Tú no le dices eso para hacerle la vida un yogur a tu niño. Tú no le dices eso para hacerlo un niño infeliz. Tú le dices eso para hacerle bien. Para hacerle bien. Y yo quiero aclarar esto, hermanos. Cuando nosotros veamos estos mandamientos, veamos a un Dios bondadoso trazando nuestras vidas para hacernos bien. El primer mandamiento es el que vamos a tratar hoy. Nos hemos dispuesto a tratar aproximadamente un mandamiento cada domingo, aunque algunos tendremos que demorarnos un poquito más. Pero este primer mandamiento sí lo trataremos hoy. Así que agárrese del asiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Inmediatamente que Dios introduce a su pueblo, ese Dios que lo sacó de Egipto, les dice a su pueblo, acuérdense de mí, que yo soy su Dios que les saqué de Egipto. Dios les dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto lo vamos a ver en 3 encabezados. En primer lugar, la razón que está detrás de este mandamiento. En segundo lugar, la esencia del mandamiento. Y en tercer lugar, para que se vaya para la casa bien nutrido, la implicación de ese mandamiento para nuestras vidas. La razón que está detrás del mandamiento. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no debemos tener otro Dios fuera de Dios que se nos revela en las Escrituras? ¿Cuál es la respuesta más sencilla? ¿Por qué no debemos tener otro Dios fuera de Dios? ¿Ustedes saben cuál es la respuesta más sencilla? Porque no existe otro Dios. Visitas. No debemos tener otro Dios fuera de Dios, porque no hay otro Dios. No hay nada en lo cual tú puedas depositar tu vida fuera de Dios, porque Él es el único Dios. El único. No hay otro Dios. Fuera de Dios no hay Dios. Y el nombre con que Dios se presenta aquí implica eso. Esa es la respuesta que Dios le da a su pueblo. La palabra Jehová, que en hebreo consta de 4 consonantes sin vocales y que la Biblia de la Reina Valera traduce como Jehová y otras versiones traducen como Señor, significa el que es, o exactamente el que es quien es. Significa el ser autosuficiente, el que no deriva su existencia de nada ni de nadie. Ni necesita de nada ni de nadie para seguir existiendo. Significa el Dios de quien dependen todos los seres, el Dios de quien depende toda existencia. No podemos tener otro Dios aparte de nuestro Dios, porque no existe otro ser que pueda llenar esa calificación. Él es la causa primera de todas las cosas, pero a la vez Él no fue causado por nada ni por nadie. Dios es Dios porque Él es completamente independiente. Él es el único Dios porque Él posee todas las características que lo hacen ser venerable y glorioso. Y todo esto es lo que significa y lo que está detrás de ese nombre que Dios le dio a Moisés. Ese nombre, ese yo soy que Dios se le reveló a Moisés. Solo Él es Jehová, solo Él es eterno, solo Él es inmutable, solo Él existe por sí mismo, de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. El hombre, nosotros, en cambio, somos seres dependientes. A pesar de ser el hombre la criatura más excelsa de todos los seres que hay en el planeta, creados a la imagen y la semejanza de Dios, nunca dejaremos de ser una criatura y por lo tanto nunca dejaremos de ser dependientes de nuestro Creador. Y aunque el hombre en su orgullo y en su soberbia no quiera reconocerlo, somos seres enteramente dependientes de Dios. De Dios, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y sin su ayuda nosotros no podemos sobrevivir ni un segundo de nuestras vidas. Aunque tú no lo reconozcas, aunque haya alguien que no lo reconozca. Y precisamente por eso, porque somos seres dependientes y porque ese sentido de dependencia se encuentra profundamente arraigado en nuestros corazones, los seres humanos no podemos vivir sin Dios. Y esa es la idea que aparece en el primer mandamiento.
Nadie puede vivir sin Dios. Nadie. Aún los que dicen que son ateos no pueden vivir sin Dios. Y como no podemos vivir sin Dios, cuando no adoramos al Dios verdadero, ¿qué hacemos? Nos trazamos nuestros propios dioses. La razón por la que los hombres se trazan dioses ajenos es porque el hombre es un ser dependiente, depende de Dios. Y entonces busca un falso Dios a quien servir y adorar. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Les invito a que busquemos Romanos, un momentico, capítulo 1, 18 al 21. Como decía Agustín, todos tenemos un hueco, por parafrasear a Agustín, del tamaño de Dios en nuestros corazones. Todos, solo puede ser llenado con Dios. Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusas, dice Pablo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y más adelante el apóstol dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Rechazaron al Dios verdadero, pero no se quedaron ahí. Los seres humanos rechazan al Dios verdadero, pero no se quedan ahí. Inventan su propio Dios. Siendo como somos seres dependientes, no podemos vivir sin Dios. Y porque Dios conoce esa realidad del ser humano, Él abre el decálogo con esas palabras. Israel, yo te saqué de Egipto, no tengas dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová, el ser eterno, el que existe por sí mismo y de quien todos los seres humanos derivan su existencia. Yo soy el único y verdadero Dios, por tanto, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y esa es la razón que está detrás de este mandamiento. Y es la base que sustenta todos los otros mandamientos y toda la religión verdadera como tal. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cuál es el contenido? Y ahora vamos un poco más al desarrollo de este mandamiento. ¿Cuál es el contenido, la esencia del mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No debemos suponer que en verdad existen otros dioses, pero que Israel solo debía adorar a Jehová. Lo que Dios está diciendo aquí es que su pueblo no debía ir detrás de los ídolos de las otras naciones, porque eso en verdad no son dioses. Lo segundo que queremos decir es que la expresión dioses ajenos significa más bien ídolos o dioses falsos. Como ya vimos, es imposible para el hombre vivir sin un objeto de adoración. Todos los que no adoran al Dios verdadero inventan un Dios falso. Por eso Calvino dijo, el corazón de un ser humano es como un lugar de trabajo, de una fábrica de muchos dioses ajenos. Decía Calvino, tan pronto perdemos de vista el hecho de que Dios es la fuente de todo bien, entonces nos trazamos, corremos hacia otros dioses. El peligro de hacernos un Dios siempre está en nosotros. De manera que los ídolos, los dioses falsos o los dioses ajenos son todas aquellas cosas que vienen a ser el centro de nuestra confianza. Y tú te preguntas, bueno, pero si yo en mi casa no tengo ninguna imagen, yo en mi casa no tengo ninguna virgen, o yo en mi casa no tengo ningún dios de estos dioses africanos, no tengo nada de eso. Bueno, el peligro sigue vigente en nuestros corazones. Todo aquello que ocupa el objeto de nuestra confianza, todo aquello para lo cual vivimos, todo aquello en lo cual ponemos nuestra confianza para tener una vida exitosa y feliz, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. En la antigüedad, por ejemplo, uno de esos dioses ajenos que hizo caer muchas veces al pueblo de Israel, cuando uno ve la historia, fue Baal, el dios cananeo de la fertilidad. A diferencia de Egipto, que tenía el Nilo
y esas inundaciones del Nilo que hacían de la tierra de Egipto una tierra próspera, Canaán dependía de las lluvias para la agricultura. Los cananeos tenían a Baal como el dios que les proveía. Cuando el calor del sol secaba la tierra, ¿qué pensaban los cananeos? Que Baal estaba muerto. Cuando la tierra estaba seca y ellos no podían tener agua y no podían producir nada, Baal había muerto. Y sin embargo, cuando había lluvias y todo era verde de nuevo, decían que Baal había vivido nuevamente, había regresado a la vida. Muchos ponían sus afectos, su confianza y su esperanza en Baal, y muchos le rendían culto, le traían ofrendas, le daban promesas y adoraban a Baal. En el día de hoy, Baal, la idea de Baal es risible. Ya Baal no existe. Ya los hombres no adoran a Baal, ni adoran a Sera, ni a Quemos, ni a Moloc, ni a Zeus, ni a Neptuno. Ninguno de esos ídolos tienen hoy adoradores, o por lo menos en la mayoría de la gente. Pero eso no quiere decir que los hombres hayan dejado de adorar a los ídolos. Podemos reírnos de la apariencia externa de algunos de los ídolos de la antigüedad. Podemos reírnos de las creencias y de las supersticiones de los antiguos, pero eso no quiere decir que no seamos idólatras como ellos. Todo aquello que venga a ser el objeto de tu confianza, todo aquello por lo cual vivimos, todo aquello en lo cual esperamos para tener una vida exitosa y feliz, es tu ídolo. Eso es nuestro Dios, no importa el nombre que tenga. En Habacuc capítulo 1, versículo 11, se nos dice que puede ser nuestra propia fuerza y capacidad. Habacuc 1:11 dice que podemos adorar nuestra fuerza y nuestra capacidad. Yo soy una gente inteligente. Yo puedo lograr ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Ese es tu ídolo. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Por ejemplo, Pablo dice que es el vientre, el vivir para la glotonería. Job capítulo 31, versículo 24 dice que puede ser el oro. Y el Señor Jesucristo en Mateo 6, 24 dice que puede ser ¿qué? El dinero. El dinero puede ser tu ídolo. Puede ser tu ídolo ante la gente en Cuba, venir para Estados Unidos. Puede ser tu ídolo, tus hijos pueden ser tus ídolos. Pueden ser tu ídolo, tu fuerza, tu trabajo, tu bienestar económico. La lista puede ser interminable. El deseo de fama, de grandeza, las diversiones, tu familia, la popularidad, el sexo, la inteligencia, la comodidad, la moda, los adornos, un hobby, un deporte. Todo aquello que ha atrapado nuestro corazón y todo aquello a lo cual le rendimos mayor lealtad que lo que le debemos rendir a Dios es nuestro ídolo. Es un Dios falso, es un Dios ajeno, igualito que Baal. Lo tercero que queremos explicar aquí es la expresión delante de mí, que es muy interesante. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Ya que la traducción son dos palabras hebreas que significan más literalmente ante mi rostro. Y entre los enseres del tabernáculo y más tarde de los enseres del templo, algo muy, muy interesante, había una mesa a la cual diariamente se le ponía algo arriba. ¿Qué cosa era? Los panes. Los panes que la Reina Valera traduce, los panes de la proposición. Sin embargo, una traducción más literal de aquellos panes podría ser los panes de la presencia o el pan de la presencia, como lo traduce la Biblia de las Américas. Y el punto es que la expresión es que aquellos panes estaban delante de la presencia de Dios, delante de su presencia. Todos nuestros dioses falsos están en la presencia de Dios. No podemos ocultar nuestros ídolos. No podemos guardarlos en nuestras casas. No podemos dejarlos ahí y venir a adorar a Dios. Ellos están en la presencia de Dios. Si nuestro ídolo es visible o invisible, Dios lo ve de todas formas. Porque, hermanos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera que la esencia del mandamiento,
Después de haber explicado todas esas frases, creo que sea fácil. Negativamente se nos manda a no tener otro Dios aparte del único Dios vivo, y positivamente se nos manda a estar cerca de Él, a tenerle a Él como nuestro único Dios. Y que esos ídolos siempre están delante de Él. No podemos ocultarlo. Pero ahora vamos al pollo del arroz con pollo del mandamiento. A la esencia del mandamiento. Y es lo que implica ese mandamiento para nuestras vidas hoy. Habiendo explicado ya qué es el mandamiento, qué implica para nuestras vidas. Y si te quedaste dormido antes, no importa. Ahora es que no te puedes quedar dormido. ¿Qué implica el mandamiento para tu vida? En primer lugar, implica que todos los hombres deberían conocer a Dios. Eso es lo primero que el mandamiento implica. Que a menos que nuestros hijos no conozcan al Dios verdadero, tendrán una vida miserable para siempre. Que a menos que una persona no conozca a este Dios, nunca va a ser feliz en la tierra. Dios es la fuente de la vida. Y si tú no le conoces a Él, no conoces la vida. Has botado tu vida. Eso es lo que enseña ese mandamiento. Y esa es la misericordia de Dios en el mandamiento. Conózcanme a mí, porque fuera de mí ustedes no pueden vivir. Si vamos a tener a Dios como nuestro Dios, es indispensable que tengamos un conocimiento apropiado de Él. Y eso incluye, por supuesto, la comprensión de ciertas verdades acerca de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel y que nosotros como pueblo de Israel le conozcamos a Él. Que le conozcamos verdaderamente quién es Él. No podemos amar, servir y adorar aquello que no conocemos. Por eso es que hablar de una adoración ignorante es una contradicción de términos. Porque la adoración implica por necesidad el uso de nuestras facultades mentales. Por lo tanto, toda persona que quiera conocer a Dios debe aprender de Dios. Aprender de Dios. El Señor Jesucristo, resumiendo los mandamientos en Mateo 22, decía que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, pero con toda la mente. Con toda la mente. Porque, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos una comprensión verdadera de quién es ese Dios, nos hacemos un ídolo, aunque lo llamemos Dios. Aunque nosotros lo llamemos Jehová, nos hacemos un ídolo de Él. Cuando uno va a las sectas falsas, y algunos hermanos me dicen que yo hablo mucho de sectas falsas de aquí desde el púlpito, pero cuando uno va a los testigos de Jehová, a los católicos romanos, a otras sectas falsas, uno se da cuenta, mis hermanos, que son dioses falsos. Tú inmediatamente te das cuenta y dices, no, pero ese no es mi Dios. Tú hoy puedes ir a una asamblea de los testigos de Jehová y te darás cuenta que el Jesús que están hablando ahí no es el Jesús que tú has aprendido. No es el Jesús que está en el Nuevo Testamento. Porque el que me diga a mí que Jesús es el arcángel Miguel, ese no es mi Jesús. Ese es un Jesús que tú te inventaste a tu figura. Ese es un Jesús tuyo. Por lo tanto, eso es un ídolo. Nosotros tenemos que tener una comprensión clara de quién es Dios. Y todo miembro de esta iglesia y todo creyente fiel tiene que aprender de su Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tener vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. Y estamos hablando aquí de un conocimiento personal, pero también de un conocimiento intelectual. Con nuestra mente finita, nosotros no podemos conocer completamente a Dios. No podemos, porque somos finitos. Tenemos limitaciones, pero sí podemos conocer lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Conocerle como el Dios Trino, como cantábamos, que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocer que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Conocer que Él es el Dios soberano, que todo lo gobierna para su gloria y el bien de su pueblo. Conocer la hermosura de su carácter, en el balance perfecto de todos sus atributos, como los hombres leíamos. Es un Dios santo y justo, pero al mismo tiempo un Dios bondadoso, lleno de gracia y de misericordia. Conocer esas cosas es fundamental para todo aquel que quiera tener a Dios como su Dios. Y no estamos diciendo que para conocer a Dios debemos ser expertos en teología, no. No son los teólogos, los grandes teólogos, los únicos que conocen a Dios. Pero sí, mis hermanos, todo creyente debe esforzarse en conocer y aprender de su Dios cada día más. Para, entre otras cosas, defender el nombre y la gloria de su Dios.
Lo que estamos diciendo es que quien ignore y rechace ciertas verdades claramente establecidas de Dios no conoce al Dios verdadero. Ahora, el conocimiento intelectual no es el único conocimiento que se requiere en este mandamiento. Podemos tener información acerca de Dios, información bíblica, doctrina correcta y no necesariamente conocer a Dios, porque Dios es un ser personal, no es un libro de teología. La razón es, ustedes saben cuál es, que en un libro de medicina tú estudias muchas cosas de la medicina, de la fisiología, o en un libro de teología tú estudias muchas cosas de Dios. Pero mis hermanos, Dios es un ser personal que quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no debe quedarse en la mente, debe ir al corazón. Y ese es el segundo punto. El primer punto es, debemos conocer a Dios. El segundo punto es, ¿qué debemos conocer a Dios? Debemos tener a Dios, ese es nuestro segundo punto, de esta implicación, como el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestro temor, de nuestra obediencia, de nuestro servicio y de nuestro deleite. Así que esto no acaba todavía. Miren cuántos puntos tenemos. Dios es el ser supremo de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestro temor, de nuestra obediencia, de nuestro servicio y de nuestro deleite. Por cuanto hay un solo Dios y por cuanto ese Dios único es como es, lleno de gloria y de poder, consecuentemente Él debe ser el objeto supremo de tu amor, adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. No hay nadie como Él y por consiguiente no podemos relacionarnos con nadie como nos relacionamos con Dios. Dios debe ser en primer lugar el objeto supremo de tu amor. Nadie en este mundo tú debes amar más que a Dios. Nadie, mis hermanos. Tus hijos deben estar por debajo del amor que tú le tienes a Dios. Y yo sé que esto es duro. Tu esposa debe estar por debajo del amor que tú le tienes a Dios. Y eso hay que recordárselo a nuestra familia. Que nosotros les amamos a ellos como expresión del amor que le tenemos a Dios. Miren lo que Dios le dice en Deuteronomio capítulo 6, en el contexto de estas leyes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón o de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay un solo Dios y es Jehová, por tanto le amarás a Él con todo tu ser. No hay lugar aquí para interferencias. Es como el amor de un esposo por su esposa. En Él no caben terceras partes. Este ejemplo es muy interesante. Es como el amor que debe haber entre un esposo y una esposa. Esta semana leí un pensamiento muy bueno de Paul Washer que decía, cuando un hombre le dice sí a una mujer, le ha dicho que no a las demás mujeres del mundo. Cuando tú le dices que sí a una mujer, tú le has dicho no a todas las demás. Y ese es el amor que Dios quiere para nosotros. Y esa relación del hombre con una mujer y de la mujer con un hombre en el matrimonio, en el contexto de matrimonio, es la relación que Dios quiere con nosotros. Porque Dios una y otra vez en su palabra se presenta como el Dios que es esposo para su pueblo. Dios es el esposo de su pueblo, por lo tanto, Él quiere ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro amor. Bueno, eso lo dijo el Señor en esas palabras duras, que le parecen a algunos duras. Bueno, hasta a cualquier creyente le pueden parecer estas palabras duras. En Mateo capítulo 10, versículo 37. Yo me imagino a los discípulos como habrán puesto la cara cuando Jesús le dijo esto. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Lucas 14, 26, añade una pizquita más. El que ama aún su propia vida más que a él, no es digno de él. Él ha de reinar supremo en el corazón por encima de todas las cosas, aún por encima de tu propia vida. No es que sea pecaminoso amar al padre o a la madre, eso lo vamos a ver en los mandamientos. O no es que sea pecaminoso amar a nuestros hijos. O incluso no es pecaminoso amar nuestra vida. La clave es, en esos textos, hermanos, la clave es siempre la misma. Más que a mí. Más que a mí. Todo aquello que amamos más que a Dios se convierte ipso facto en un ídolo. Y el mandamiento es,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, Dios debe estar en el centro de nuestro amor. Y nosotros debemos enseñárselo a nuestros hijos. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos, mira mis hijos, yo los amo a ustedes porque yo amo a Dios más que a ustedes. Y la razón por la que yo les instruyo de esta manera es porque yo amo a Dios más que a ustedes. Y la razón por la que yo les estorbo es porque yo amo y confío en Dios. Y esa es la manera en la que yo quiero también amarles a ustedes. Ese amor a Dios debe regir nuestras vidas, debe regir nuestras demás áreas de influencia. Segundo, pero también debe ser el objeto de nuestra adoración. Dios debe ser el objeto de nuestra adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora ves cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre, dice Cristo, está buscando adoradores, hombres y mujeres que antes se idolatraban a sí mismos, idolatraban a su familia, pero ahora lo adoran a Él. Hombres que lucharán contra todo lo que distraiga su atención, porque procurarán darle a Dios la adoración que merece. Hombres que lucharán porque nunca se diga de ellos lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para aquel que tiene a Dios como su Dios, no solo le ha hecho a Él el objeto de su amor, no solo le ha hecho a Él el objeto de su adoración, sino que también le ha hecho a Él el objeto supremo de su temor. De su temor. A Jehová tu Dios temerás, dice el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, y a Él solo te servirás. Y es interesante notar que esas palabras se encuentran unos versículos más abajo del mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Esta es otra de esas partes, de esas aparentes paradojas. Y los muchachos que están aquí y las visitas se pueden estar diciendo, ¿cómo yo puedo amar a un Dios al que temo? ¿No les parece una paradoja? ¿Cómo se puede amar a un ser que a la vez tú temes? O que a la vez te manda a temerle. Y el punto es que no hay contradicción, porque ese temor no implica miedo. Ese temor implica reverencia. El temor es que tú le amas a Él porque es tu Padre, pero tú le temes a Él porque ese tu Padre es grandioso y majestuoso. Él es nuestro Padre y por eso nos acercamos a Él con confianza, pero Él también es nuestro Señor, por eso nos acercamos a Él con reverencia. No con miedo, no con terror, sino con el respeto reverente que debemos a alguien que es infinitamente superior a nosotros. Dícele Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro Dios siempre debe ser amado, pero siempre debe ser reverenciado y temido al mismo tiempo. En cuarto lugar, Dios debe ser también el objeto supremo de tu obediencia. El objeto supremo de tu obediencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Afirmar que Dios es nuestro Dios y al mismo tiempo seguir viviendo bajo los impulsos naturales de nuestro corazón, eso es una incongruencia. Bajo las órdenes de nuestro propio yo, eso es una contradicción. Los que temen a Dios de verdad evidencian en su vida el profundo anhelo que tienen por hacer su voluntad. Los verdaderos hijos de Dios se preguntan todos los días, Señor, ¿cómo puedo agradarte más? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? ¿Cómo puedo que mis deseos sean los tuyos? En quinto lugar, aquel que teme a Dios como su Dios, no solo le tiene como el objeto supremo de su amor, de su adoración, de su temor, de su obediencia, sino como el objeto supremo de su servicio. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Así que como antes prestábamos nuestros servicios para el pecado, ahora los hijos de Dios prestan su cuerpo para el servicio de Dios.
Ahí está la diferencia. Los hijos de Dios ahora son esclavos de Cristo y por lo tanto ellos se consideran a sí mismos siervos de Él. Hermanos, no solo los pastores y misioneros son siervos de Dios. Si eres cristiano, estás llamado a poner todas tus facultades al servicio de aquel que te creó y redimió para su gloria. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y finalmente, aquel que teme a Dios, no solo le tiene como el objeto de su amor, de su adoración, de su temor, de su obediencia, de su servicio, sino también que le tiene como el objeto de su deleite, de su deleite. Decía David, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Ese texto a mí me encanta. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. El amar a alguien fuera de Dios, más que a Dios, porque nosotros amamos mucha gente fuera de Dios, pero amarle más que a Dios implica dolores y sufrimientos. Es una calamidad servir a otro que no sea el nuestro Dios. Pero cuán delicioso es vivir bajo la sombra de nuestro Dios. Por eso el salmista dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué implica entonces, hermanos, este mandamiento? Y yo quiero decirlo en palabras de algo sobre lo cual se cita poco. El Catecismo Mayor de Westminster, escrito hace muchísimo tiempo, en la pregunta 103, le pregunta ya no a los niños, a los adultos, acerca de este mandamiento. Y los adultos en aquel tiempo debían responder estas palabras. Los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que Él es nuestro y que conforme a esto le adoremos, le glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole y teniéndole en la más alta estima, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyendo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, andando en humildad delante de Él. Miren qué clase de respuesta había que dar. En otras palabras, conociéndole y amándole con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, como dijo el Señor. Y eso es lo que implica tener a Dios como nuestro Dios. Ahora, ¿qué no implica tener a Dios como nuestro Dios? Yo creo que a veces en los negativos tenemos más implicaciones para la vida. ¿Qué no implica tener a Dios como nuestro Dios? ¿De qué graves problemas nos libra el primer mandamiento? En primer lugar, el primer mandamiento prohíbe, algo obvio, prohíbe el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es la negación deliberada, definida y dogmática de la existencia de Dios. Ahorita en la clase de la escuela dominical, un hermano me decía, tú sabes, mi hermano, yo creo que la principal razón por la que muchas personas no creen en Dios es porque no quieren hacerlo. Porque Dios no les conviene. No porque realmente ellos tengan argumentos para creer en la inexistencia de Dios, sino porque Dios no les conviene. Y podríamos también colocar como violadores del primer mandamiento a todos aquellos que internamente desean que no exista Dios. No me conviene que exista Dios, porque el hecho de que exista Dios significa que existe alguien al cual yo le tengo que rendir cuentas. O que viven y actúan como si en realidad no existiera Dios. Y ahí tenemos a la gente que sí, tú te montas en el carro, como he visto, y tiene un rosario con una cruz. Y son mundanos, claro. El rosario es mundano, pero esa cruz tú dices, pero ¿qué relación tiene? Viviendo una vida perdida, esa cruz, ¿qué implicación tiene en tu vida? Bueno, esa cruz es para cuando me sienta mal, cuando tenga algún problema. Y eso tú sabes cómo se llama en la Biblia. Ustedes saben cómo la Biblia le llama al ateísmo.
La Biblia le llama al ateísmo necedad. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué cosa es un necio? Un necio es aquel que está allá afuera, en medio de un aguacero que lo está empapando y dice, ¡ay, qué soleado este día! Eso es un necio. Está empapado y él sabe que está empapado. Él no es bruto para pensar que no está empapado, pero no le conviene. Entonces dice, qué soleado este día. Eso es un necio. Un necio es aquel que Dios le ha dado muestras una y otra vez de su existencia, pero le conviene decir que Él no está. No porque tenga alguna traba mental o intelectual, sino más bien moral. Porque vive como si no existiera Dios, como si nunca fuera a dar cuenta de sus hechos delante de Dios. En otros contextos esta palabra señala a una planta que ha perdido toda su capacidad de producir aquello que la hace útil y deleitosa. Por ejemplo, aparece en Isaías 47, la hierba se seca y la flor se marchita. Por eso alguien ha descrito a ese hombre necio como un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda religión y recta razón se ha marchitado, secado y decaído. Eso decía Spurgeon. Es su necedad de no tomar en cuenta a Dios lo que lleva a ese hombre y a esa mujer, a este joven, a comportarse en la práctica como un necio. Quizás no se llame a sí mismo ateo, pero con su vida proclama que Dios no existe para él. En segundo lugar, este mandamiento prohíbe la profanación y la irreverencia. Si el primer mandamiento nos manda a tener a Dios como nuestro Dios, es indudable que prohíbe también las cosas de Dios con ligereza, tomar las cosas de Dios con ligereza. En 1 Timoteo 1:9 el apóstol Pablo menciona una lista de personas como culpables de violar la primera tabla de la ley, y entre ellas menciona a los irreverentes y a los profanos. ¿Qué cosa es un profano? Un profano es alguien que toma una cosa santa y la considera una cosa que no tiene valor, algo común. Y la profanidad y la profanación en el Antiguo Testamento, hermano, era culpada con la muerte. Si tú entrabas al lugar santísimo y decías, ay, esa es la habitación de mi casa, voy a entrar hoy, ¡ran! Ahí mismo te cayó un rayo en la cabeza y te morías ahí mismo en la entrada del lugar santísimo. Nadie probaba. Nadie probaba. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una cuerda, por si acaso se moría allá adentro, sacarlo con la cuerda para nadie entrar allá adentro. ¿Ustedes saben eso? Con una cuerda y una campana. Y si él allá adentro le estaba dando un infarto, tenía que sonar la campana para que alguien lo sacara, porque no podían entrar, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el que entrara a la presencia de Dios moría al momento. Hermanos, ¿ustedes se imaginan que eso pasaba con aquellas cosas que eran símbolo de Cristo? La sangre del macho cabrío, los panes de la proposición, eran símbolos de Jesucristo. ¿Cuánto más hoy al que profane la sangre del Hijo de Dios? Si profanar la sangre del macho cabrío te costaba la muerte, ¿cuánto más hoy que estás profanando la sangre del Hijo de Dios? Y nosotros vivimos en días de mucha profanación, de mucha ligereza, de muchos predicadores que usan el nombre y la gloria de Dios como algo ordinario, como algo común. Ese evangelio de la prosperidad está carcomiendo las simientes, carcomiendo la iglesia y llevando mucha gente al infierno. Predicadores que no tienen temor de hablar del nombre de Dios, que lo hablan con la mayor livianidad del mundo y están sobre ellos y sobre los que lo oyen acumulando hoguera y infierno para siempre, para siempre. Dios es Dios y por lo tanto debe ser honrado con temor y reverencia. Hacerlo de otra manera es una violación del primer mandamiento. Es una violación del primer mandamiento. Pero en último lugar, el primer mandamiento también prohíbe la idolatría, como es obvio. No tendrás ídolos delante de mí. Cualquier cosa que tome tu vida, como decía antes, pero quiero volverlo a reiterar. Cualquier cosa que tome en tu vida el lugar que corresponde a Dios es una violación del primer mandamiento. Así que, hermanos, seamos sinceros, todos hemos violado el primer mandamiento. Todos. Porque todos
tenemos ídolos en nuestros corazones. Hemos tenido y tenemos que quitarlos. Los hombres somos fabricadores de ídolos en el corazón. Hermanos, este mandamiento nos ordena que Dios está en el centro de nuestros planes. Que Dios está en el centro de nuestras metas. Que Dios está en el centro de nuestras decisiones. Y yo veo creyentes en la actualidad y nos vemos a nosotros mismos, porque no estoy hablando como alguien que está separado, sino a mí mismo en el grupo, tomando decisiones donde no pensamos en Dios. Tomando decisiones donde no pensamos qué es mejor para mi vida de crecimiento en la fe. Estableciendo planes donde no está por ninguna parte la gloria de Dios. Dios debe ser el centro de tu vida, de tus metas, de tus decisiones. Nada en este mundo debe estar número uno de prioridad fuera de Dios. Un padre o madre cristiano debería responder a sus hijos, mis hijos, y esto lo he dicho varias veces ya, yo los amo mucho, pero Dios es el número uno. Por tanto, hijos míos, mis decisiones y mis planes están basados en Él y su palabra. Y hay cosas que yo voy a enseñarles y hacer con ustedes que me duelen, pero yo tengo a Dios primero que ustedes. Y así mismo es con todas nuestras otras relaciones humanas. Debemos hacer notar que en nuestras vidas Dios es lo primero. Y ustedes saben lo que pasa cuando un hombre y una mujer se disponen a hacer esto. Se disponen a decir, no, este trabajo no me conviene. Me pagan $40 la hora, pero no me conviene. Porque estoy haciendo cosas que deshonran a Dios. Porque no puedo guardar el primer día de la semana. Porque no puedo edificarme el primer día de la semana. Yo me voy a ir para un trabajo que gane $8 la hora. Pero lo hago para la gloria de Dios. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando un hombre y una mujer hacen eso? Que la bendición de Dios viene sobre sus vidas. Que Dios no les desampara. Que Dios prospera sus decisiones. Nuestras decisiones, cuando se basan en la gloria de Dios y en ese tener a Dios como primero, entonces, hermanos, son bendecidas por Dios. Porque Dios bendice la obediencia. Siempre Dios bendice la obediencia. Eso lo dice el Salmo 1. Todo lo que hace prosperará. Debemos tener a Dios como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestras relaciones. Y he aquí la conclusión. Cuando Dios dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es indudable que está preservando su gloria, pero también que está procurando nuestro bien. Porque Él sabe cuán terrible, muchachos, Dios sabe cuán terrible, cuán desilusionante, cuán vacío es servir, amar y descansar en alguien que no sea Él. Hay un solo Dios. Y descansar fuera de algo de lo que no es Dios es una cosa vana, es una cosa movediza. Y uno se pregunta, ¿y por qué se suicidó aquel? Ay, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué Michael Jackson se suicidó? ¿O por qué aquel se tiró del cuarto piso en Nueva York? ¿Por qué? Porque tienen su esperanza puesta en algo que no es Dios. En algo que es demasiado volátil, en algo que es demasiado inestable. Hay un solo Dios, hay un solo ser que posee las características que hacen a Dios ser Dios. Uno solo que es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabio, santo, bondadoso. Y por lo tanto, uno solo que puede satisfacer nuestra alma inmortal. Por eso, no hay nada más glorioso ni más excelso que poder decir con certeza que Dios es nuestro Dios. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿es ese Dios tu Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta con la que yo quiero terminar hoy. Repítete en tu casa, pregúntate por el camino, ¿es ese Dios tu Dios? No te estoy preguntando si Dios existe, no te estoy preguntando si Dios existe. No te estoy preguntando si crees en Dios. No. Te estoy preguntando si ese Dios, es tu Dios. Si ese Dios es tu Dios. ¿Es ese Dios el objeto supremo de tu confianza, de tu felicidad? El objeto supremo de tu temor y de tu amor, aquel en quien descansas en los momentos de tribulación. ¿Es ese tu Dios? Aquel a quien deseas obedecer y agradar, no solo con lo que haces, sino también con lo que hablas, con lo que miras, con lo que piensas, con lo que meditas. ¿Es el Dios de las Escrituras tu Dios?
Solo hay una forma en que puedes responder afirmativamente esa pregunta. Solo hay una forma. Y es si has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Esa es la única manera. Si has reconocido delante de Él tus ídolos, tu pecado, si tú has dejado tu propia justicia y has venido a Él clamando por el perdón y la misericordia, confiando únicamente en Él como tu justicia. Si quieres que Dios sea tu Dios, si no quieres seguir cosechando el fruto de una vida miserable por estar lejos de Él, con la expectativa de pasar una eternidad miserable y lejos de Él en el infierno. Si mueres con un corazón no arrepentido, si mueres sin Dios, vivirás tu vida para siempre en el infierno. Pero no solo eso. Si vives sin Dios, vivirás tu vida siempre de mal en peor. Siempre. Porque la vía de acceso a la felicidad es Dios. Cuán terrible será pasar una eternidad sin Dios, sin la posibilidad de obtener una gota de la misericordia, recordando que tuviste la oportunidad de tenerle por Padre. Y es mi oración que nadie desprecie aquí hoy la gracia de Dios en Jesucristo. Es mi oración que todos los que hoy abandonen de este lugar hoy, que se vayan hoy, ahorita, dentro de 20 minutos, que se vayan de este lugar, se vayan con la esperanza y la certeza de que Dios es su Padre. Es mi oración de que todos los que habemos aquí hoy podamos decir que yo me he acercado a Dios en los méritos de Jesucristo, que no somos buenos, que este mandamiento lo hemos hecho muchos ídolos, que no somos buenos, que este mandamiento lo hemos desobedecido muchas veces, pero yo he acudido en base a la misericordia de Jesucristo para que tú perdones mis pecados. Y por lo tanto tú eres mi Dios y lo seguirás siendo aunque yo pecare contra ti. Amados hermanos y amigos, es nuestro deseo y es el deseo de este primer mandamiento. No hay mandamiento más evangelístico que este. Es el deseo de Dios en este primer mandamiento de que Él forme el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios en su bondad y su misericordia quiere ser tu amigo, como decíamos hoy también. Él quiere estar cerca de nosotros. Y eso es lo que enseña el primer mandamiento. Nuestro Dios abriendo sus brazos y diciendo, vengan a mí, yo soy la fuente de la bendición. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre Celestial, gracias por la bendición que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Nosotros te pedimos hoy aquí que nadie hoy de aquí se vaya lejos de ti, Señor. Que nadie hoy de aquí se vaya sin haber sido impactado con la gloria de este mandamiento. Con la gloria de que tú seas nuestro Dios. De que tú ocupes el centro de nuestras vidas. Pero para eso, Señor, que nosotros vengamos arrodillados reconociendo nuestros pecados y reconociendo a Jesucristo como el don de Dios para nosotros. Oh Padre Santo, que nosotros podamos ir a tu Hijo y en tu Hijo obtener el perdón de nuestros pecados. Amado Padre Celestial, ayúdanos a combatir contra nuestros ídolos y ayúdanos a tenerte a ti en el primer lugar de nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.